Hola queridos, Dios les bendiga, buenas noches. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme una noche más. Gracias por dedicar un tiempo para compartir la palabra de Dios, para poder estar juntos. Sé que, como siempre decimos, este es un refuerzo durante la semana y muchos llegan de su trabajo, muchos cambian su hora de descanso justamente para estar aquí acompañándome, para poder compartir el mensaje, el devocional, la palabra de Dios, que siempre viene bien para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Siempre viene bien para traer crecimiento espiritual, madurez espiritual, para poder seguir avanzando cada día más y mejor por sobre todas las cosas. Bueno, Ángela, Dios te bendiga. Vale, José, gracias por estar. Ya se van sumando. Gracias por sumarse, gracias por estar. Sabemos que es muy necesario el compartir la palabra. No solamente el compartir la palabra, sino fortalecernos en la palabra de Dios. Juanita, Dios te bendiga. Gracias por estar todos los miércoles. Dios te bendiga. Priscila, Dios te bendiga. Gracias por estar. Entonces, gracias, Juanita, igualmente. Bendiciones. Entonces, siempre es bueno compartir el mensaje, compartir la palabra de Dios, estar siempre pendiente de lo que Dios quiere hablarnos, enseñarnos en estos tiempos, que siempre decimos, y es algo repetitivo, pero es algo muy cierto, en estos tiempos locos, en estos tiempos donde muchas personas se están perdiendo, donde muchos están dejando el camino, se están apartando, otros ni siquiera lo conocieron a Dios, ni tampoco quieren conocerlo. Seba, Dios te bendiga. Pero qué bueno que podamos estar ahí, por lo menos nosotros, para poder compartir palabras, fortalecernos y también compartir, valga la redundancia, con aquellos que o están apartados, o están en un pozo depresivo, o nunca conocieron al Señor. Y bueno, de esto también se trata el compartir el mensaje. Carmen, Dios la bendiga, gracias por estar. De hecho, si hablamos en personas, Adriana, gracias por estar, Dios la bendiga. Si hablamos de personas que están perdidas, personas que están atrapadas, hay muchas de ellas, muchas personas que viven momentos críticos, momentos complicados, están atrapados por el pecado sin poder vencerlo, luchan a diario con sus problemas, sus malas actitudes, su mal carácter, sus malas decisiones, pero igualmente así, aunque por más que luchen, difícilmente ven resultados. Para muchos eso es una debilidad. Pensar que no se pueden superar las debilidades, eso también es parte de una debilidad que tenemos. Y este es el devocional de esta noche. Se trata de justamente la debilidad, nuestras debilidades. Que las tenemos, claro que las tenemos. Que tenemos que luchar contra ellas todos los días. Cierto, lo tenemos que hacer. Pero se pueden vencer, claro que se pueden vencer. ¿Hay una manera, un secreto para poder vencer la debilidad que tenemos? No, absolutamente ninguno. Porque vencer las debilidades nunca será fácil. Al contrario, siempre será bastante difícil. Y puede que sea hasta una batalla bien larga, pero sí, claro que es posible. La Escritura dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y eso es muy cierto. Y de eso tenemos que apropiarnos. Esa palabra tenemos que apropiarnos. Adriana, Dios la bendiga. Gracias por estar. Entonces, ¿se pueden vencer las debilidades? Claro. ¿Es difícil? Sí, sin duda es difícil, pero no es imposible. Para el que está en Cristo Jesús, nada le es imposible. Si ponemos a Dios en el lugar que tiene que estar, entonces podemos vencer todas las cosas, incluyendo esas debilidades que por muchos años tal vez caminaron junto con nosotros y nos dieron más que un dolor de cabeza. Somos nosotros los culpables de tenerlas, somos nosotros los únicos de esta generación que tenemos debilidad. No, de ninguna forma. Porque sepa que Moisés, David, Samuel, Pedro y otros tantos siervos de Dios que están en la Escritura también batallaron contra sus debilidades, sus tentaciones, sus atracciones de la carne. Ellos tuvieron que aprender una lección dolorosa y eliminar sus problemas, pero ¿cuándo lo hicieron? Cuando aprendieron que eso se puede hacer solamente con la ayuda de Dios. Lo hicieron, salieron victoriosos, resistiendo algo que no es para nada fácil, cuando se reconoce que se necesita a Dios. El vencer las debilidades. Y piense usted cuál puede ser su debilidad. Le tiro algunas personas tienen debilidad por el dinero y hacen lo que sea para tenerlo.
Otras tienen debilidad por sus hijos y como que lo idolatran. Otras tienen debilidades, bueno, por placeres de la carne. Personas tienen debilidades por estar siempre en dificultades, la debilidad de no sujetar la lengua. Y esa debilidad, si no nos sometemos a Dios, siempre nos traerá problemas. ¿Son potestad nuestra de este tiempo? No, siempre hubieron en la Biblia. Incluso los hombres de la Biblia, como dije y repito, Moisés, David, Samuel, Pedro, Elías, Eliseo, todos ellos tuvieron debilidades y batallaron toda la vida contra esas debilidades. Pero pudieron entender que la única forma de vencerlas, la única forma de salir adelante, de no caer en ruina, es sometiendo ese defecto, esa debilidad, sometiéndolo a la autoridad de Dios, poniéndolo bajo la autoridad y la ayuda de Dios. Esa es la única fórmula en la cual podemos vencer esas debilidades que muchas veces nos acarrean dificultades y muchas dificultades. Pero la Biblia habla de un hombre que, sabiendo cuál era su debilidad, nunca la sometió a Dios, y ese fue su pecado mortal, ese fue su error, su último error. Ese fue su problema crítico, no el tener la debilidad, sino no poder someterla a la autoridad de Dios. Y ahí en Jueces capítulo 13 justamente habla de un hombre que desde su nacimiento fue apartado para el servicio a Dios. Fue un hombre que desde el vientre de la madre tuvo palabra, que sería un hombre usado tremendamente para las cosas del reino. De hecho, en capítulo 13, verso 5 dice, pues he aquí, Dios le hablaba a la mamá y al papá de Sansón, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Ese era Sansón, y conocemos la historia de Sansón. Sansón era alguien que desde el vientre fue apartado para Dios. De hecho, su cabello largo, su pelo largo, era un símbolo de sujeción a Dios, es una señal de estar bajo autoridad del Todopoderoso. Sin embargo, Sansón no fue fiel a sus votos, él no fue fiel a su llamado, él no fue fiel al haber estado apartado para Dios. En su juventud, sabemos cuál es la historia de Sansón. En su juventud, bueno, él se llegaba a mujeres extranjeras, él practicaba, siempre estaba participando de festividades mundanas, su corazón impulsivo difícilmente conocía algún límite. Era una persona que, si bien tenía el llamado, pero se había apartado de Dios. No se había apartado de Dios, sino que tenía un gran defecto, que esa debilidad que tenía por las cosas del mundo los llevó a la ruina. Era un hombre como cualquiera de nosotros, apartado para Dios y lleno de debilidades, de la misma forma que somos nosotros hoy en día. ¿Y cómo sigue la historia? La historia de Sansón. Dice la Escritura que un día, después de tantos intentos, él había conocido a una mujer llamada Dalila y se había enamorado. Y después de tantos intentos, estando bajo la seducción de esa mujer poderosa que tenía esa, valga la redundancia, el poder de seducción, Sansón reveló cuál era la fuente de su fuerza, dónde estaba su fuerza. Se le había dicho que no tenía que hacer eso, pero él dejó libre su debilidad. Él se movió en libertad dentro de su debilidad, a tal punto que cuando estaba en una seducción poderosa, Dalila lo tenía en seducción, él lo que hizo fue revelar justamente lo que no tenía que revelar. Y en Jueces capítulo 16, versículo 17 dice, le descubrió Sansón pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, se ha cortado mi cabello, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Finalmente sabemos la historia y eso fue lo que sucedió. En determinado momento Dalila lo sedujo de tal forma que él se durmió y vinieron, bueno, los que estaban allí, los que habían convenido previamente con ella, y le cortaron el cabello y en ese momento él perdió la unción, él perdió el respaldo divino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué apunto con esto? Andrea, Dios te bendiga.
que Sansón no pudo superar su debilidad. Ahora, el problema de Sansón no fue justamente ese defecto. Nosotros todos los tenemos y eso es inevitable no tenerlo. El verdadero problema fue que no supo someter esa debilidad bajo la autoridad de Dios. No es que Sansón cayó en la ruina porque era un hombre lleno de debilidades y defectos. Nosotros también lo tenemos. El problema es que Sansón no sometió esos defectos, esa debilidad en las manos de Dios. No se humilló delante del Todopoderoso para pedir auxilio, pedir ayuda para poder superar esa debilidad. Y esta es una verdad. Si no sometemos la parte de nuestro ser donde sabemos que estamos más débiles, sin duda nos espera una muerte espiritual. ¿Por qué? Y esto es simple, doy 3 ejemplos bien comunes. El caer en pecado, el retomar o el volver a la adicción, el no poder frenar la lengua y muchas otras más son debilidades que pueden llevarnos a la ruina. Y esas debilidades son parte de nosotros. Ya vinieron con el paquete. Y como estas 3, muchas otras pueden llevarnos a la ruina. El amor por el dinero, la infidelidad, el engaño. Hay personas que son débiles y no superan, no pueden sujetar el engaño, no pueden sujetar palabras de mentira, no pueden sujetar cosas que a Dios no le agrada. Y no es que no se pueda hacer, es que cuando reconocemos esa debilidad, lo peor que podemos hacer es ignorarla, es pasarla por alto y no someterla a Dios. Porque sin duda, si damos libre albedrío a esa debilidad diciendo, como comúnmente decimos, ya lo voy a superar, de hecho sí lo podemos superar, pero la condición primera y principal para superar nuestras debilidades es ir a las rodillas, es ponerlas delante de Dios, dejar que Dios tome el control de eso y nos esté ayudando siempre, porque necesitamos de Él. Entonces, el fracaso de Sansón nos tiene que enseñar y enseñar mucho, no solo examinarnos para poder detectar cuál puede ser nuestra debilidad. Eso con lo que luchamos todos los días de nuestra vida, eso con lo que nos cuesta superar, eso que más de una vez nos ha puesto en problemas, no solamente aquí en el mundo natural, sino también en el mundo espiritual, eso que más de una vez nos ha hecho caer en pecado, volver a la adicción, hacer cosas que a Dios no le agrada. Claudia, Dios te bendiga. El fracaso de Sansón nos tiene que enseñar a buscar, a ver cuál es nuestra debilidad. Y nos tiene que también permitir tomar medidas a tiempo para evitar una caída. Esto tenemos que aprender de la vida de Sansón. Sabemos que un ministro de Dios, este hombre, Sansón, llamado al ministerio, cayó y por su debilidad, fue a la ruina espiritual y sabemos cómo fue el fin de Sansón. Pero aprendiendo de esto, tenemos primero que reconocer cuáles son nuestras debilidades. Tal vez hay muchas más de una. Y no solamente reconocerlas, sino que darnos cuenta que muchas veces nos cuesta someterla a Dios. Y segundo, después de reconocerla, tenemos que aprender a tomar medidas a tiempo para evitar una caída complicada, una caída crítica. Perdón. Un cristiano que está en peligro, perdón, un cristiano, un creyente que está en peligro no presta atención a una debilidad evidente en su carácter. Muchas veces nos ponemos en esa de que si estamos maduros y no vamos a caer, estamos maduros, estamos crecidos espiritualmente y vamos a vencer las debilidades y lo vamos a superar, sí estamos de acuerdo, pero hay cosas que no alcanza solamente con tener fe o declararlas, sino que también tenemos que humillarnos, reconocer que estamos mal y ponernos delante de Dios y decirle, Señor, quiero que me ayudes en esto porque lo que no quiero es caer, lo que no quiero es defraudarte, lo que no quiero, Señor, Dios mío, es entristecer tu espíritu. Porque reconozco que en esta área soy débil y si no la pongo, si no la someto a ti, si no la pongo delante de tu altar, si no te pido ayuda, entonces sin duda me espera una caída. Fernando, Dios te bendiga, gracias por estar. En el caso de Sansón, su debilidad fue la inmoralidad sexual. Él no tenía reparos en acostarse con una ramera, como al otro día estar eligiendo a una novia, a una pretendiente, personalmente por su condición física. Él tenía esa debilidad. Y esa misma debilidad tal vez la había reconocido, tal vez sabía que la tenía, pero no la puso bajo el poder de Dios, bajo la autoridad de Dios. Y eso fue el principio
del fin de Sansón. Fue el principio de su ruina. Virginia, Dios te bendiga. Gracias por estar. Mi esposa también te la bendiga. Gracias por estar. Entonces, un creyente que está en peligro y sabe cuál es su debilidad, por lo general no presta atención a esa debilidad que tiene su carácter. Por lo general cuesta someter porque tenemos esa idea de que sí, con el Señor somos suficientes y con eso alcanza. Sabemos que con Él alcanza, pero si no lo buscamos, si no nos humillamos y no sometemos a Él lo que nosotros no podemos controlar, entonces sin duda tendremos un gran problema. Mati, Dios te bendiga. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A veces el verdadero problema de tener un punto débil, porque todos lo tenemos, es ignorarlo justamente. Es tratar de pasarlo por alto. Es decir, yo sé que con Dios lo voy a poder superar, yo sé que, pero no alcanza con solamente decirlo, sino que hay que actuar. Hay momentos donde hay que orar, hay momentos donde hay que declarar, pero hay momentos donde hay que dejar de orar y declarar y empezar a actuar. Y de esto se trata. El someter nuestras debilidades a Dios y pedirle ayuda. Esto es lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Batallar siempre. Porque solamente en Cristo Jesús encontramos la fortaleza necesaria. No podemos dejar pasar por alto eso que sabemos que más acá, más allá, nos va a llevar a la ruina espiritual, nos va a llevar a la muerte espiritual. Yo creo que Sansón tal vez estaría consciente de su debilidad, su problema, su defecto que tenía. El punto es que nunca lo llevó donde tenía que llevarlo a someter. Y era la voluntad de Dios. Pedirle ayuda a Dios, el tiempo correcto para no terminar en ruina como terminó este siervo de Dios. ¿Cuál es la reacción natural que siempre tenemos? Es la que recién dije, yo lo voy a superar. Y es cierto, lo puede superar, pero debe estar alerta para no ceder ante la tentación, no ceder ante la debilidad. Pero, y este pero es muy importante, recuerde que no lo puede hacer solo. Es prácticamente imposible vencer cualquier sea su debilidad si estamos aislados de Dios. Y esto lo tenemos que tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón, no un día, sino todos los días. Porque el someter la debilidad no solamente para hoy, sino que tiene que ser todos los días de nuestra vida. Hay personas que tienen debilidad por sus hijos. ¿No sería más fácil poner la vida de los hijos en las manos de Dios y estar tranquilos y confiando? Como dije al principio, hay personas que tienen debilidad por el dinero y hacen lo que sea necesario para poder conseguirlo. Hay personas que tienen debilidad con no poder frenar su lengua y siempre se están metiendo en problemas. ¿No es mejor someter todas esas debilidades a Dios y pedirle ayuda al Señor para que evitemos caer en problemas, evitemos caer en tentación? La debilidad la tenemos todos y es común del ser humano. No hay uno solo que no tenga una debilidad por lo menos. Hay muchos que tienen muchas. Pero sea una o sea muchas, todas tienen que tener el mismo destino, someterlas a Dios para que esas debilidades no nos arruinen la vida, no nos terminen con nuestro ministerio, no terminen con el llamado que Dios ha hecho sobre cada uno de nosotros. Dios nos promete victoria y en eso estamos de acuerdo. Entonces, si tiene debilidades con las cuales ha estado luchando y luchando por mucho tiempo y tal vez toda la vida, porque todos de una forma u otra lo tenemos, no deje de acercarse a Jesús en el momento correcto, antes que sea tarde. Obedecer los consejos que están escritos en su palabra. Y si lo hace, estoy seguro que el Señor perdonará, librará, recompensará, restaurará y hará lo que sea necesario para que podamos vencer eso que solo no lo podemos hacer. Sansón tenía esa debilidad por las mujeres y cayó en manos de una mujer. Y nunca le dio importancia a esa debilidad. Y esa actitud negligente le costó todo. Le costó la vida, le costó su ministerio, le costó la unción y le costó todo lo que usted pueda imaginar. Fue un alto precio que pagó Sansón por no poder someter ese defecto, esa debilidad en las manos de Dios. Someterlo bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Muchas veces decimos, ¿cómo puede ser que podamos hacerlo? Hay momentos donde empezamos a orar, tal vez alguien piense y no sabe cómo orar para someter eso a Dios. Mire, Romanos 8:26 es claro con lo que dice y esta palabra nos ayuda y nos ayuda mucho.
Y dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Existen momentos en nuestra vida particulares que nos llenan de confusión, que son tan complejos y son momentos tan críticos, tan difíciles, que ni siquiera sabemos cómo orar o cómo pedir. Pero aún en esos momentos, si habrá sido bueno Dios, y si es bueno Dios con nosotros, pero aún en esos momentos, cuando no sabemos lo que decir, cuando no sabemos cómo interceder, cuando no sabemos qué es lo que le vamos a pedir al Señor, es aquí donde el Espíritu Santo actúa y nos ayuda, porque Él conoce nuestras debilidades. Así como Él conoce todo en nosotros, también conoce nuestras partes débiles. Y cuando no sabemos cómo pedir, entonces está el Espíritu Santo para que interceda por nosotros. Que Él mismo interceda por nosotros. Usted solamente ocúpese de darle gracias a Dios, porque no está solo en su lucha, está con Dios. Y tiene el Espíritu Santo que cuando usted no sabe lo que pedir o cómo clamar, entonces el Espíritu Santo se encargará de hacerlo por usted. Tome esta palabra y crea que es verdad. Porque allí tenemos el sustento, allí tenemos la fortaleza, allí tenemos todo lo necesario para que podamos enfrentar lo que sea, incluso enfrentar esa debilidad que por mucho tiempo ha ganado en nuestra vida. Tenga en cuenta esta palabra, que el Espíritu Santo siempre está intercediendo por nosotros. Cuando no sabemos lo que hacer, ahí está el Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestra debilidad, sabe lo que necesitamos, pide por nosotros y pide lo correcto. Así que si está en una situación compleja, si la debilidad lo está llevando más para el lado del mundo que para el lado del reino de los cielos, si la debilidad le está haciendo cambiar las cosas santas por el pecado, si la debilidad le está tirando nuevamente para que vuelva a la adicción, o que retroceda, o que vuelva, o que quiera volver de donde Dios lo rescató, entonces sepa que tiene una solución y está en la palabra. Marucha, Dios te bendiga, gracias por estar. Sepa que tiene una solución y está en la palabra de Dios. Y no hay mejor ayuda para estos temas que la ayuda del Espíritu Santo. Él sabe cuál es nuestra debilidad y sabe entonces cómo interceder delante del Padre. Así que lo repito, si está en esa situación y está complicada la cosa, no sabe cómo pedir, pues tampoco caiga en la trampa de Sansón. Solo dígale a Dios a través del Espíritu Santo, o permita que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, que Él lo haga por usted, que interceda, que Él pedirá mejor y sabrá cómo hacerlo. Y verá cómo todo comienza a verse de otra forma. Entienda bien claro esto. Hay personas que son esclavas de su debilidad. Hay personas que han ido a la ruina material, ruina espiritual y aún a la muerte, solamente por no saber someter eso en las manos y bajo la autoridad de Dios. Este es el mensaje. Es un devocional corto, pero es un devocional profundo e importante, porque de una forma u otra todos tenemos alguna debilidad. Hay personas cuya debilidad es la depresión, cuya debilidad es la enfermedad por las situaciones críticas, la confusión por no saber resolver problemas, entonces se encierran en sí mismos y ya no saben cómo salir. Pues entienda que también para eso hay solución, siempre y cuando no se deje a Dios afuera de ella. Permita que el Espíritu Santo resuelva sus problemas. Someta la debilidad a Dios y verá cómo todo comenzará a cambiar de una forma bien particular. Ninguno de nosotros está vacunado contra algún defecto. ¿Cuál es la solución? Someterlo a Dios y pedirle al Señor que lo arregle. Pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca para no caer, que nos fortalezca para que no vivamos la misma experiencia de Sansón. Porque él tuvo un ministerio tremendo, él era un hombre, una fuerza bien particular, pero lo perdió todo solamente porque no pudo manejar una dificultad. Y teniendo al Dios Todopoderoso, el mismo que lo había llamado del vientre de su madre, pudiendo haber acudido a él, lo que hizo fue dar rienda suelta a ese defecto, a esa debilidad, y cayó en ruina. Entonces aprendamos de los hombres de la Biblia, aprendamos de aquellos que pudieron superar sus debilidades, y allí le dije Moisés, Pedro, Elías, Eliseo, todos los hombres de la Biblia, pero también aprendamos de aquel que no aprendió o no supo manejar esa debilidad, no supo que sometiéndola a Dios podía seguir con un ministerio próspero. Aprendamos de él también para no volver a repetir lo mismo que le sucedió a este hombre. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de este devocional
de los días miércoles. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu familia, quiero bendecir tu matrimonio. Bendigo a tus hijos, bendigo el pan en tu mesa, bendigo lo que emprendas con tus manos, bendigo que sea próspero todo lo que emprendas con tus manos. Bendigo tu ministerio, bendigo tu entrada y tu salida, bendigo tu presente y bendigo tu futuro. Te doy gracias por estar ahí. Y si estás ahí, sé que Dios mismo te está bendiciendo. Estás aprendiendo de la palabra y de esto se trata, usar las redes para que el evangelio también se expanda y llegue a nuestra vida siempre. Y cuando recibamos el evangelio, aprendamos a ponerlo por obra por sobre todas las cosas. Por esto es bien importante. Esta palabra es bien importante. Porque si hay debilidades en nosotros, la única manera de poder sujetarla, de poder morir de esa tentación es someterla bajo la autoridad de Dios. Que este mensaje haya calado hondo en tu corazón y que transforme nuestra vida. Y que te haya dado las herramientas necesarias para que puedas superar todas tus dificultades y someter a Dios cada problema que tengas. Entonces, la mano del Todopoderoso será extendida en tu beneficio y a favor de tu vida. Gracias por estar ahí. Domingo, 10 de la mañana, nos encontramos nuevamente en la casa de Dios. Dios está haciendo cosas hermosas en su casa. Te invito a que vayas y si hay alguien apartado que puedas conocer, invítalo para que también esté y vamos a compartir juntos de los beneficios y de las maravillas de nuestro día de miércoles. Que viene, Dios mediante, estaremos aquí 20 horas de la tardecita noche para compartir el devocional de los días miércoles. Gracias por estar. Dios te bendiga.